Un dedo señala. El cielo se agita. El ángel más bello de la creación dobla sus rodillas ante el Creador, pero su mirada no es de sumisión. Es la mirada de quien se atrevió a desear el trono. En medio del trueno y la luz, dos reinos colisionan antes incluso de que se libre la primera batalla. Una duda arde en el aire como fuego a punto de devorarlo todo. ¿Por qué el Dios perfecto crearía a aquel que se convertiría en el padre de la rebelión? ¿Qué hay detrás del origen del enemigo de Dios? La respuesta no comienza con tinieblas, sino con gloria. Antes de que el tiempo tuviera nombre, antes de que brillara cualquier estrella en el cielo, existía solo Él, el Eterno. En el silencio absoluto de la eternidad, Dios creó los ejércitos celestiales, seres moldeados para reflejar su gloria y adorar su majestad. Entre todos ellos, había uno que destacaba, no por fuerza, sino por belleza, sabiduría y un brillo incomparable: Lucifer. Él era el portador de la luz, el más espléndido de los querubines ungidos. Su presencia iluminaba los cielos como un faro de pureza, y su voz era como una melodía que armonizaba las esferas celestiales. Creado con perfección, no había en él ni un solo error. Era el reflejo vivo del esplendor divino. Y aún así, en ese vaso de luz, algo comenzaba a fermentar, algo invisible a los ojos, pero lo bastante poderoso como para agrietar los cimientos de la eternidad. Dentro de Lucifer, la admiración por su propia luz comenzó a transformarse en un deseo silencioso de más. Se miró a sí mismo, al brillo que portaba, y se preguntó en silencio: ¿por qué no yo? No era un grito, no era una rebelión, aún. Era un pensamiento susurrado en el abismo de la conciencia. El orgullo, esa semilla jamás regada en los cielos, encontró allí su primer jardín. Dejó de ver su belleza como un regalo y empezó a tratarla como un derecho. Cada vez que era exaltado por los ángeles, su corazón se inflamaba. Lo que era don se volvió vanagloria. Lo que era reflejo quiso ser fuente. La ambición no lo consumió de golpe. Fue poco a poco, como una grieta en un cristal perfecto que crece hasta que todo está a punto de derrumbarse. Aquel que fue moldeado para caminar entre los fuegos sagrados, ahora deseaba ese fuego para sí. El trono que siempre contempló en adoración comenzó a parecerle demasiado pequeño para su grandiosa visión de sí mismo. La jerarquía celestial, antes vista como expresión del orden divino, ahora parecía una prisión dorada. Y mientras los ángeles cantaban alabanzas al Altísimo, Lucifer reflexionaba en silencio: si soy el más glorioso entre ellos, ¿por qué no puedo ser adorado también? La semilla del orgullo ahora florecía, transformando su corazón. Ya no se veía como siervo, sino como rival en potencia. Y fue así, sin alarde, que se formó la primera sombra en el reino de la luz. No fue enviada, no fue impuesta, nació desde dentro. Pero Lucifer no se atrevió a levantarse solo. Sabía que una revuelta sin seguidores era solo locura. Con palabras suaves y preguntas inocentes, comenzó a sembrar dudas. ¿Por qué servimos sin comprender?, decía, disfrazado de curiosidad. Algunos ángeles lo escuchaban y lo ignoraban. Otros, sin embargo, sentían el eco de sus inquietudes. La libertad, un concepto hasta entonces innecesario entre los cielos perfectos, tomaba nueva forma en sus labios. Ya no era solo servicio y alabanza, ahora era elección y posibilidad. Lucifer planeaba un nuevo orden, uno que no nacía de la sumisión, sino de la autonomía. El veneno no venía en forma de ataque, sino de seducción. Y así, en los pasillos sagrados, comenzó a resonar algo nunca antes oído: la duda. La duda se volvió conversación. La conversación se volvió reunión, y pronto pequeños grupos de ángeles comenzaron a escuchar atentamente a aquel que antes solo adoraba. Lucifer, con su elocuencia envolvente y apariencia resplandeciente, hablaba como quien revela una verdad olvidada.
Fuimos creados libres, pero vivimos bajo mandamientos. Fuimos hechos grandiosos, pero nos arrodillamos como siervos. Sus palabras no pedían confrontación directa, aún, pero sembraban un nuevo deseo, el de ser más. Aquellos que lo escuchaban se sentían especiales, escogidos, iluminados por un nuevo conocimiento. La armonía de los cielos comenzaba a romperse, no por gritos o guerras, sino por el silencio que nacía en los corazones divididos. Era el inicio de una grieta que pronto amenazaría todo el firmamento. Miguel, el príncipe de los ejércitos celestiales, sentía en su espíritu la perturbación invisible. Los ojos que antes reflejaban solo adoración, ahora llevaban algo extraño, vacilación. La alabanza ya no fluía con la misma pureza. La paz que reinaba desde hacía eras parecía estremecerse como un suelo a punto de hundirse. Miguel aún no comprendía la magnitud de lo que se gestaba, pero sabía que algo terrible se aproximaba. Mientras tanto, Lucifer ya reunía más que seguidores, construía un propósito. La libertad no era solo una palabra, era su bandera. No queremos guerra, queremos derechos, decía. Pero detrás de esa supuesta justicia ardía un deseo irreversible: tomar el trono del Altísimo, no por justicia, sino por gloria. La rebelión dejó de ser teoría el día en que un ángel que antes era leal, Sariel, alzó su voz en acuerdo. «No veo error en lo que dice Lucifer», declaró ante otros ángeles. El silencio que siguió fue como el rompimiento de una represa. Fue el primero en cruzar el umbral entre la duda y la decisión. Otros lo siguieron. Uno a uno, comenzaron a prestar oído al llamado de Lucifer, no con espadas, sino con adhesión silenciosa. Y lo que antes era un susurro se volvió una corriente que atravesaba el cielo. Lucifer ya no necesitaba convencer, bastaba con afirmar. Se presentaba como la nueva luz, el libertador. La armonía que antes vibraba en el reino eterno ahora estaba en ruinas invisibles. Aún no había confrontación física, pero la guerra ya sucedía dentro de las almas. Las asambleas crecieron. Lo que antes eran reuniones ocultas se volvieron encuentros silenciosos, cada vez más numerosos. Lucifer ahora no solo hablaba, predicaba. El Altísimo nos creó magníficos, pero nos mantiene encadenados a su voluntad. Somos fuerza, belleza, razón. ¿Por qué vivir inclinados? Sus palabras hallaban terreno fértil en los corazones ya afectados por la vanidad. La libertad que ofrecía era dulce, envolvente, embriagadora, pero era una libertad sin reverencia, sin sumisión, sin el Creador. Miguel observaba, sentía cómo se extendía la tensión. Sabía que el momento se acercaba. El cielo ya no era uno, estaba dividido, no por murallas ni espadas, sino por ideales opuestos. Y pronto, esa división se volvería irreversible. El día llegó como un trueno contenido. Se convocó un gran concilio celestial y todos los ojos se volvieron hacia el centro de la asamblea. Allí estaba él, Lucifer, resplandeciente como nunca, pero con un fuego extraño en los ojos. Rodeado de sus seguidores, se alzó ante el trono y declaró: «Yo soy quien trae la luz de la verdad, y no aceptaré más ser sumiso a la voluntad del Altísimo». La creación no fue hecha para ser gobernada por uno solo, sino para ser libre. El silencio fue absoluto. Era el primer acto abierto de rebelión en los cielos, una ruptura con las leyes eternas, una afrenta que desgarraba el firmamento como un rayo. La división ahora era visible. Los que antes dudaban, ahora debían elegir. Y el cielo tembló. Continua abaixo, limite de caracteres atingido. Continuación da traducción para español, parte 2. Miguel, con su armadura de luz y semblante grave, dio un paso al frente. «Lucifer, no deseo guerra contigo, pero no permitiré que destruyas lo que es sagrado. Nuestro propósito no es cuestionable. Fuimos creados para reflejar la luz del Altísimo». Su voz resonó con firmeza, pero también con dolor, pues conocía a aquel que ahora se erguía como adversario.
La respuesta de Lucifer fue un rugido de desafío. La división se consolidó. Ya no existía solo una divergencia, sino oposición. De un lado, los ángeles fieles, liderados por Miguel. Del otro, los que creían en Lucifer y su promesa de libertad. El cielo, antes indivisible, ahora era el escenario de dos ejércitos espirituales, y la guerra, inevitable, ya podía sentirse en el aire. El primer enfrentamiento no fue con espadas ni truenos, sino con decisiones. Cada ángel, en silencio, tuvo que elegir a quién seguir. Algunos se mantuvieron firmes al lado de Miguel, incluso sin comprender del todo lo que estaba por venir. Otros, fascinados por la promesa de un nuevo reinado, se alinearon con Lucifer, y así, el cielo, hogar de armonía desde la eternidad, se convirtió en un campo dividido por elecciones irreversibles. El Altísimo, en su sabiduría, no detuvo nada, porque la libertad que había concedido no era una ilusión, sino un principio eterno, y era necesario que cada espíritu revelara su verdadera naturaleza. El aire de los cielos ahora era denso, la paz, suspendida. La batalla se libraría, y lo que estaba en juego no era solo la jerarquía celestial, sino el destino de toda la creación. Cuando estalló la guerra, fue como si el propio universo se retorciera. No era una batalla de acero, sino de luz contra tinieblas. Los ángeles fieles, liderados por Miguel, avanzaron con armaduras resplandecientes y espadas llameantes. Del otro lado, los rebeldes, ahora transformados, atacaban con ráfagas de oscuridad y energía distorsionada. El cielo rugía como nunca antes. Cada golpe era como una sentencia. Cada colisión de poder dejaba cicatrices en el tejido de la creación. En el centro del caos, Miguel y Lucifer se encontraron. Dos arcángeles, dos mundos opuestos. La fidelidad contra la rebeldía. El amor al orden divino contra la sed de gloria. El impacto de sus espadas reverberó por toda la eternidad. Y en ese instante, el cielo se detuvo a presenciar el enfrentamiento que definiría el destino de todo. Lucifer luchaba con una furia ardiente, alimentado por la convicción de que su verdad era mayor que cualquier mandamiento. Sus golpes eran rápidos, crueles, envueltos en sombras que intentaban apagar la luz que Miguel portaba. Eres un ciego, Miguel, prisionero de la tiranía de un trono que no te pertenece, gritaba con cada embestida. Pero Miguel, aunque cansado, permanecía firme. No sigo el trono, Lucifer, me guía el amor del Creador. La lucha era más que física, era el choque de dos realidades. En cada chispa, dos visiones sobre la creación colisionaban, y mientras los ejércitos se enfrentaban alrededor, los dos arcángeles se convirtieron en los pilares de una guerra cósmica donde el destino del cielo, la tierra y todos los seres dependía de lo que sucediera allí, en ese duelo final de convicciones eternas. En un instante eterno, Miguel encontró la abertura. Guiado no por fuerza, sino por fe, alzó su espada llameante y con un golpe decisivo atravesó las defensas de Lucifer. Un resplandor inmenso iluminó los cielos y por un momento el tiempo pareció detenerse. La luz del cielo respondió al acto de justicia y la presencia de Lucifer comenzó a apagarse como una estrella moribunda. Su gloria se deshizo. Su luz fue tragada por tinieblas densas. Y entonces, con un grito que mezclaba ira, dolor y pérdida, Lucifer fue expulsado de los cielos. No solo derrotado, sino exiliado, rechazado por la creación, arrastrado a un abismo sin fin, un lugar donde la luz del Creador jamás volvería a tocar. Era el fin de su gloria, el nacimiento de su ruina, y con él todos los que eligieron seguirlo. El cielo, ahora silencioso tras el torbellino, parecía recuperar su aliento. La caída de Lucifer y sus seguidores trajo alivio, pero también un vacío que nunca antes había existido.
Los ángeles que permanecieron fieles miraban a su alrededor y notaban la ausencia de aquellos con quienes un día habían cantado al unísono. La paz regresaba, pero marcada por cicatrices espirituales. La armonía había sido restaurada, pero no olvidada. En los rincones del firmamento el nombre de Lucifer ahora era susurrado con tristeza, no como el traidor, sino como el ángel que eligió el abismo. Mientras tanto, en el abismo al que fue lanzado, el ex querubín ungido no encontró silencio, sino furia. Su nuevo nombre era Satanás, su nueva misión, venganza. La guerra no había terminado, solo había cambiado de campo, y la próxima creación de Dios sería su nuevo objetivo. Y Dios, en su infinita sabiduría, inició la creación de un nuevo ser, el hombre. Formado del polvo de la tierra, moldeado a imagen del Creador, Adán respiró por primera vez en medio de la perfección del Edén. Eva, su compañera, fue creada para que la unidad del amor fuera completa. Y en aquel jardín todo era armonía nuevamente, pero el cielo lo sabía. El mal ahora acechaba. Satanás, observando desde el abismo, vio en la humanidad una oportunidad de venganza. Ya no podía alcanzar el trono, pero podía corromper aquello que Dios llamaba muy bueno. Y fue así como surgió la serpiente, no con rugidos ni amenazas, sino con una pregunta. ¿Acaso Dios ha dicho? Era el mismo veneno que destruyó los cielos, ahora destilado en el alma del hombre. Y una vez más, el universo contuvo el aliento. Eva miró el fruto. Era hermoso, deseable, prometedor. Las palabras de la serpiente martillaban en su mente como un eco irresistible. Serás como Dios. Extendió la mano, comió, le dio a Adán. Él comió, y en ese instante algo invisible se rompió. El mundo perdió su inocencia. El hombre, ahora consciente de su desnudez, conoció el miedo. Satanás observaba y en su alma caída floreció un oscuro placer. Había hecho lo mismo que en los cielos, corrompido una creación perfecta a través de la duda. El pecado había entrado al mundo, pero lo que él no sabía era que Dios, incluso antes de la caída, ya había preparado un plan. Un descendiente de la mujer aplastaría la cabeza de la serpiente. La guerra continuaría, pero la promesa de redención ya había sido lanzada, como una luz silenciosa en el horizonte oscuro. Y así, la batalla que comenzó entre dos arcángeles pasó a librarse dentro de los corazones humanos. Satanás, el engañador, aún camina entre nosotros, sembrando dudas, distorsionando verdades, ofreciendo falsas libertades. Pero el mismo Dios que creó los cielos y la tierra, que enfrentó el orgullo del más bello de los ángeles, ofrece hoy una elección. La historia de Lucifer no es solo una tragedia cósmica, es un espejo. Cada día, cada decisión, cada pensamiento que plantamos puede acercarnos a la luz o arrastrarnos hacia las sombras. La caída ya ocurrió, la redención ya fue ofrecida, y ahora la eternidad espera la respuesta de cada alma, porque la guerra aún no ha terminado, continúa, y ahora dentro de nosotros. La historia de Lucifer es más que una narrativa sobre el cielo, es un recordatorio eterno de que incluso los más bellos pueden caer cuando se olvidan de quién los creó. Es una advertencia silenciosa de que el orgullo disfrazado de libertad puede alejarnos del propósito que Dios nos confió. Pero también es una revelación poderosa. Incluso ante la rebelión, la caída y el dolor, el amor de Dios no cesa, no retrocede. Él nos ofrece cada día el camino de la luz. Aunque el enemigo intente sembrar confusión, desviar caminos y apagar esperanzas, la victoria ya fue sellada en la cruz y está disponible para todo aquel que decida caminar con el Creador. No permitas que la duda plante sombras donde Dios colocó luz. Elige hoy en qué lado de la eternidad deseas estar, porque al final no será el poder, ni la belleza, ni los dones, será la elección. Y esa elección es tuya. Si esta historia te tocó,
No corras el riesgo de perder las próximas revelaciones sobre la batalla espiritual que aún ocurre en nuestras vidas. Suscríbete al canal, activa las notificaciones y comparte este mensaje con quien necesita escuchar la verdad. Y ya aprovecha y mira este video que está en tu pantalla.